Buen día, Alexis. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Sobreviviendo la pandemia. Muy bien, me parece fantástico. ¿Tú cómo estás? Igual, sobreviviendo a la pandemia. Es que no pregunté, me di cuenta que dije que falta de atención, pero bueno, ya, eso es todo lo que vamos a decir el día de hoy de la pandemia. Exacto. Y vamos Y a empezar pasamos, a un tema que se quedó, o que ha dado, me da un montón de vueltas en la cabeza porque prácticamente es una situación que se ha incrementado ahorita con lo de la pandemia, hablando de ello, pero no es tema actual, es un tema que siempre ha acompañado al ser humano. no es contingente. No es contingente, porque es curioso que nuestro cerebro está diseñado para ser sociable hasta cierto punto. Hay Ujú. algunos trastornos que dicen, no, lo mejor y lo que vas a disfrutar de la vida es estar aislado, como en el caso del autismo. Algunos dicen, no, hay que alejarse de la sociedad y si es posible destruirla, como es en el caso de el trastorno antisocial, ¿no? Entonces, Ujú. de aquí la pregunta es, nos han inculcado mucho la parte de la sociabilidad, nos han dicho mucho la necesidad de tener tu media naranja, media toronja o como le quieras llamar, el frutero completo. Pero la pregunta es, qué tanto estamos preparados para el proceso contrario, la soledad? Entonces, y lo digo en términos porque la soledad es un miedo que, bueno, por lo que se comenta, es más común que se le tenga un miedo tremendo. Mm. Es una razón por la cual mucha gente acepta muchas condiciones y además esa sensación de sentirse desvalido, desprotegido, sentirse vulnerable. Y es precisamente que todo eso gira en torno de la soledad, ¿no? Esa sensación que uno puede llegar a tener por el hecho de sentirse solo. ¿Me explico? Sí, no sé si es un miedo en torno a la soledad o es un miedo en torno a la concepción cultural que tenemos de la soledad. Porque finalmente hay una narrativa social, hay una narrativa cultural que es la que nos dice que tienes que estar con alguien, que tienes que estar en un grupo, que tienes que estar en una pareja, que tienes que estar en una familia, que tienes que estar en una comunidad, que tienes que ser parte. Ahora, yo creo que efectivamente hay un tema específico, ¿no? De la especie. Somos una especie gregaria, altamente dependiente. Mm, El ser humano no nace como otros animales que inmediatamente se hacen autónomos, ¿no? Los peces, por ejemplo, algunos eh, es- especies que están más abajo en la escala filogenética. Sí. Eh, hay yo siempre me acuerdo de este ejemplo, hay un libro, una saga, que se llama la saga Los Hijos de la Tierra, que está compuesta por 5 libros. El primero de ellos, que es el más conocido tal vez, eh, El clan del oso cavernario. Hay una película incluso. Sí. Eh, el clan del oso cavernario es una novela que está situada en la época de los neandertales, la época de los terremotos, las glaciaciones, qué sé yo. Y entonces hay un clan de neandertales que, a propósito de un terremoto, eh, se les cae la cueva donde ellos habitaban y entonces tienen que salir a buscar dónde vivir. Y en el recorrido, y ahí viene la parte novelesca, en el recorrido se encuentran herida, prácticamente muriendo, a una niña de aproximadamente 3 años de edad, Cromañón, que se supone que pudieron eventualmente haber coexistido, pero no haberse encontrado, ¿no? Y entonces ahí es donde viene la cosa novelesca. La autora, Jana Well, es una novelista que para escribir este libro estudia mucho de antropología, de arqueología, qué sé yo, al punto que hasta el día de hoy sigue siendo invitada como experta a los seminarios y congresos internacionales del tema.
Bueno, y ahí una de los eventos, de los sucesos que ocurren en esta novela, es que eh, van relatando cómo ellos comprenden distintos aristas de la sociedad, ¿no? Distintos aristas de la vida. Y entonces cuando una persona comete un delito, cuando comete una falta que aparece como digna de ser castigada, eh, l- ellos lo sentencian con la pena de muerte. Y aquí es donde viene lo interesante a propósito de lo que te estaba comentando recién. La pena de muerte consistía en que el sujeto sentenciado deja de ser visto por el resto. Lo invisibilizan. Lo invisibilizan absoluta y automáticamente. Cae la pena de muerte y yo miro, si tú te me atraviesas, yo miro a través tuyo, no te veo, tú no existes. ¿Qué hace eso? Que como dejaste de existir para la comunidad ya no tiene ninguna conducta hacia ti. Y por lo tanto, te tienes que retirar y sobrevivir solo. Y en ese medio, en ese contexto, era imposible que sobrevivieras solo, por lo tanto, finalmente terminabas muriendo. Pero la pena de muerte no era que te mataran, Era que te dejaban solo. era que te dejaban solo. Sí, Porque el estar solo es sinónimo de muerte. sí. Y desde ahí surge y se traslada a nuestra época, creo yo, el tema de que no podemos vivir solos. Que tiene, Y por lo tanto el terror a la soledad. pero fíjate que tiene su lógica porque, visto desde el punto de vista de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Un niño solo Sí, no tiene el claro. mismo desarrollo que un niño con un hermano. Y bueno, si no tienes el hermano, por lo menos tener un contacto con niños que son de la misma edad. Estamos hablando de una guardería, de un preescolar. Entonces, esa parte donde de pronto el desarrollo, el cerebro se potencializa por ese efecto de interacción, es muy marcado. Muy Entonces, marcado. una persona cuando está en soledad, esa estimulación no es tan no es tan enorme ni tan potencial como cuando está acompañado. De ahí de primera instancia sabemos que la sociabilización es un factor esencial para el desarrollo en primeras etapas. En etapas mayores, en etapas adultas, esa forma en que yo empiezo a descubrir cómo soy o lo que está sucediendo es en respuesta a la retroalimentación que tengo con la interacción con los demás. Es decir, digo, bueno, mi pareja en algún momento me permite explorarme y entenderme de una manera que yo no había visualizado, ¿no? De que puedo distinguir si soy obsesivo, si tengo si a lo mejor soy grosero o demás, ¿no? De tal manera que una pareja te ayuda a poder centrarte un poquito en cómo debes de actuar con las demás personas, ¿no? Es una forma también es importante porque es muy marcado que tienes la persona que de pronto entra a la adolescencia cuando empieza a descubrir, a entender lo que es una pareja y te da un cambio completamente de conducta, ¿no? O sea, ya no Mm. eres tan agresivo, ya no eres tan y eres un poquito más cuidadoso, más perceptivo de lo que sucede a tu alrededor. Entonces es otro elemento donde tienes la importancia social. Por otra parte, cuando llegas a una edad adulta, finalmente, pues no hablo de cuando eres laboralmente funcional, sino me refiero ya cuando ya estás en edad adulta, ya estás en edad de adulto mayor, pues esa Ah, parte donde las personas te acompañan o tienes los amigos, tienes las reuniones familiares, hacen más llevadera la situación, por ejemplo, cuando tienes la pérdida de familiares, cuando tuviste la red de apoyo, digo. la red de apoyo. Entonces, esa parte, esos elementos de alguna manera te van marcando que sí es cierto, una persona en soledad, su desarrollo es muy diferente a una persona en interacción social, ¿no? Porque biológicamente toda nuestra vida vamos respondiendo a esas interacciones sociales, ¿no? Lo que Ah, sí, ajá, perdón, sí, absolutamente. Yo creo que ahí hay un tema incluso neurológico claro, de cómo se va dando nuestro desarrollo, nuestra maduración y cómo en el contexto en el contexto social es que uno puede ir desarrollando ciertas
desarrollos neuronales, Claro, el vínculo facilita que se vaya. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que el niño que no es abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quema la aldea para poder sentir su calor. claro, claro, Por lo tanto, de alguna manera te está diciendo, necesitas sentir ese calor en algún momento, de alguna forma. Y si no lo sintió, es decir, si no fue abrazado, por lo tanto, si fue abandonado de alguna manera, física, concretamente o emocionalmente, va a generar todo una forma de comprensión, una forma de enfrentar la vida, el mundo y a los otros, totalmente distinta. claro. Y de hecho, la sanidad psicológica, técnicamente lo hemos conversado, ¿no es cierto? Hemos hablado también de la importancia de los vínculos, de los tipos de apego, ¿no? Eh, la sanidad psicológica es la, es la estructura de personalidad neurótica, que es la que se define por la dependencia afectiva. O sea, necesito quererme y sentirme querido, necesito sentirme parte de. Y genera una identidad, genera una pertenencia. Exactamente. Entonces, pero fíjate ahora qué también pasa con una persona cuando está sola. Como decías hace un momento, ¿no? Das la pauta en el sentido de decir qué pasa neurológicamente. Una persona cuando vive sola, su, el hecho de que no tengas un abrazo, el hecho de que no tengas alguien que te dé una palmadita en la espalda, disminuye la cantidad de dopamina. Ujú. Entonces, disminuyendo la cantidad de dopamina, se empiezan a incrementar los niveles de ansiedad, se empiezan a incrementar los niveles de estrés. Por lo tanto, una persona que vive sola, su capacidad para dormir empieza a decaer. Se vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque entre menos duermes, menos dopamina y más secreción de otras sustancias que mantienen activa a la persona. Aquí hay un fenómeno muy interesante que Me- sucede en el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, cuando una persona está en un nivel con el cortisol elevado y demás, empiezas a percibir cosas que normalmente no lo haces, como el hecho de decir, escuché voces o escuché un ruido o algo. Esos pequeños detallitos de sentirse vulnerable cuando estás solo hacen que se incremente la sensación y la estimulación por los temporales. Por lo tanto, puedes empezar a escuchar voces, por lo tanto, puedes empezar a ver sombras. ¿Sí? Es Así es. una cosa que va muy relacionada con la ansiedad, los elementos de ansiedad. Ujú. Entonces, como tú agarras y dices, oye, cuidado con la ansiedad porque de pronto dices, tú es que sabes que ya llego a la casa, no tengo alguien a quien abrazar, no tengo una mascota, no tengo una planta que cuidar, pues eso genera una tremenda sensación de vulnerabilidad que se traduce en aumento Un de estrés, estrés y de ansiedad. un ¿Sí? estrés emocional. Y fíjate que a partir de ahí, muchas veces me hiciste recordar a propósito de escuchar las voces o ver las sombras. Uno en psicología, en psiquiatría, se habla de alucinación y la gente inmediatamente asume que la alucinación es un síntoma de patología. Claro. Sin embargo, tenemos cuatro tipos, cuatro posibles alucinaciones. Y de las cuatro, solo una es patológica, Ok, que es que es la alucinación que surge en el contexto psicótico, ok. de un trastorno psicótico, una esquizofrenia, por ejemplo, un delirio. Pero tienes la alucinación hipnagógica y la alucinación hipnopómpica, que son alucinaciones que surgen en el proceso de estar despertando o estar durmiendo, Ujú. que son normales. No hay un daño, no hay una patología, no hay. Estás justo despertando y de pronto un, un cable, un cruce, una sinapsis y viste un monstruo y te despiertas y te das cuenta que estabas entre el sueño y la vigilia. Esa es la alucinación hipnagógica, cuando estás despertando, eh, y puede ocurrir el proceso en el momento, en el inverso, digamos, cuando estás durmiendo, cuando te estás quedando dormido, que es la hipnopómpica. Sí, Esas son dos. Y la cuarta es la alucinación catatímica, que es la alucinación que surge producto de un estado de estrés emocional alto. Entonces hay un estrés, por lo tanto hay un trastorno de tu vida normal, pero no hay una patología de base.
claro. Es que es una alteración, pero Y no que tiene que ver con es, lo que decías tú, sí, los niveles de ansiedad. sí, pero es curioso cómo la ansiedad se incrementa cuando una persona se encuentra en soledad. Pero insisto, ¿no? Va de la mano con la sensación de vulnerabilidad, va de la mano con la sensación de desamparo. Entonces, Y de la mano con la lectura que te han dado de esa soledad, porque eventualmente si alguien dice, bueno, pero yo quiero estar solo. Ahí tienes el ermitaño, ¿no? El claro, clásico ejemplo del ermitaño. Yo quiero estar solo, yo no. Ahora, el punto es que específicamente no podemos escoger la soledad desde un primer momento. Podemos escoger la soledad cuando ya hemos sido formados en comunidad, cuando ya tenemos la posibilidad de sobrevivir, cuando ya sabemos lo que significa el vínculo, cuando ya desarrollamos un vínculo emocional que de alguna manera nos contuvo, nos construyó, nos permitió segurizarnos, y a partir de ahí puede llegar un momento en la vida que tú digas, yo ahora quiero estar solo, solo, irme a vivir solo, no tener una familia, no tener una pareja, pero vas a tener que seguir trabajando, vas a tener que seguir relacionándote con el mundo, solo que puedes decir hasta aquí y no quiero recibir a nadie en mi casa y no quiero... O el extremo que es me voy a vivir a la punta del Everest y no quiero tener contacto con nadie, pero a propósito de la posibilidad de sobrevivir, eh, que tiene que ver con todo lo aprendido en sociedad. claro. Y además tienes ¿cómo se dice? Eso que dices viene de la mano después de lo que ya has vivido. Es un proceso de aprendizaje. Exacto. Lo que es difícil, y creo que me hace mucho ruido, es el hecho de que una persona cuando decide, dice, yo puedo estar solo, porque te das cuenta que la soledad siempre te acompañó, que todo el tiempo viviste solo. Ujú. Es algo complicado porque yo lo planteaba de la siguiente manera, ¿no? Internamente, Es que, internamente, profundamente, ajá, espiritualmente, pero viviste en cuando, sociedad. sí, lo que me refiero es que cuando le digo a las personas es que debes de aprender a abrazar tu soledad, es en el Mm, sentido de decir, mira, cuando tú haces un examen profesional, realmente la verdadera sensación de lo que está sucediendo es tuya. Nadie tiene idea de lo que está pasando por tu cabeza. Cuando tú vas a terapia, como decíamos la vez pasada, cuando tú vas a terapia, el mejor especialista sobre lo que ha vivido, cómo lo ve, cómo lo siente, cómo lo percibe, eres tú. Y sobre todo, ¿no? Inclusive cuando estás en pareja, debes de entender que esa sensación que tienes hacia la otra persona a lo mejor no lo puede entender, ni lo puede aceptar, ni lo pueda ver, ni lo pueda palpar, y mucho menos vas a poder saber si te lo está retribuyendo en la misma intensidad y sentido, porque es algo que La tú vivencia es experimentes, única, es individual, es exacto. que es algo personal. Y entonces, Profundamente individual. ese es el sentido de decir, ¿qué pasa con la soledad? O sea, entiende que como lo personal es individual, es único, esa es una manera de entender la soledad. Entonces debes de darle ese sentido de decir, cierto es que a lo mejor el día de mañana yo hago un logro, pero sigue siendo algo personal, hago algo para todos los demás, pero sigue, esa Mm, satisfacción y demás sigue siendo algo personal. Por lo tanto, uno debe entender que la soledad no es un enemigo que mm. convive con uno, no se te puede volver el enemigo ni la sombra que te acompaña, porque eso te generaría una destrucción personal, eso te generaría combatir contra un fantasma que no existe, ¿me explico? Y esa dificultad que uno tiene de decir, ¿por qué no puedo estar encerrado en casa sin, sin tanta interacción? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo no salir a escena? A escena me refiero que me vean, que me escuchen, que me oigan, ¿no? Mm. Es un proceso también de aprendizaje. Así como hemos aprendido a tener una sociabilidad, también uno tiene que aprender a convivir con uno mismo. Y ese es el sentido de cuando me refiero de hay que aprender a abrazar la soledad. No es entregarte, es el hecho de que tú puedas convivir contigo mismo sin que te cause un estrés, sin que te cause una ansiedad, sin que te cause una autodestrucción. Sí, sí Diría que es lo deseable en el sentido que estamos em, sentenciados a vivir esa soledad en algún minuto. Cuando, cuando tienes cuando vives el duelo, cuando se muere alguien que es importante para ti, eh,
podrás compartir en la tristeza de los otros, pero la tristeza de cada uno es la tristeza de cada uno. Sí, es algo empático Eh, en eh, ese sentido. y que finalmente una empatía que en estricto rigor nunca es 100% posible. Claro. Yo puedo imaginarme la tristeza que tú sientes, pero nunca voy a saber si es exactamente la misma que yo he sentido cuando he estado pasando por la misma situación por la que estás pasando. Me la puedo imaginar, Ujú. pero no la puedo aprender, no la puedo, em, no puedo. No. Esta frase cliché de ser empático, ser capaz de ponerse en los zapatos del otro, nunca te vas a poder poner en los zapatos del otro. Yo nunca, no tuve tu vivencia, no tuve tu historia, no viví como parte de tu familia, no fui tú. Por lo tanto, no puedo saber. Pero, por lo tanto, desde esa perspectiva, en algún minuto, creo yo que es probable. También puede pasar que de pronto haya alguien que nunca lo viva, pero creo que en algún minuto es muy probable que te encuentres y te des cuenta que estás en una situación que nadie más la está vivenciando como tú la estás vivenciando. Claro. Ahora, también hay gente que es menos intraceptiva, que se revisa menos, que evalúa menos lo que siente, lo que piensa, lo que le está pasando. Los otros menos introspectivos, menos retrospectivos, revisan menos su historia, se leen menos a sí mismos y que por lo tanto pueden pasar por la vida. Viven, 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 hacen. Y eso puede ser una opción, puede ser una decisión de yo no quiero estar pensando ni reflexionando cada paso que doy, que lata, ¿no? Claro. O puede ser sencillamente una inconsciencia en términos de que nunca me di cuenta, no me pareció necesario, no, yo viví así y es como viví y punto. Y por lo tanto también desde la empatía es importante poder decir, bueno, es tu opción, si tú no lo quieres asumir o no lo, sencillamente no te llegó la necesidad de hacerlo, bien por ti. O sea, a no dar la instrucción o el imperativo de tienes que aprender a vivir la soledad. Yo creo que es una recomendación, Sí, ¿no? claro, claro. Sí, tampoco es Pero también hay gente que que no lo va a ocupar. sí, sí, claro, y que no por eso va a vivir menos bien. Claro. Sí, en el sentido, yo me refiero en el sentido de que de cuando se vuelve un padecimiento, el hecho de decir, es que Mm, no puedo estar yo conmigo mismo, o sea, me cuesta mucho trabajo. O sea, sí es cierto, y es bueno, sufro por eso. ese es el punto. O sea, no es en el Claro. sentido de que dices, ¿sabes qué? Lo recomendable es que entiendas que vives solo, no, sino lo recomendable es que sepas cuando algo te está afectando, que dices tú, es que no sé qué hacer en la casa, no sé qué hacer en mi, pues aunque vayas a donde vayas, de todas maneras esa ansiedad te va a acompañar, así estés acompañado en medio de un centro comercial o en un mercado, ¿no? Mm. De todas maneras, eso te puede generar un problema, pero lo que sí dice uno es que esa parte de dónde aprender uno a convivir consigo mismo, te ayuda. Y repito, Sí, claro, no es que generalices, ¿no? Todos vámonos al sí, Everest a claro. vivir porque hacemos una nueva ciudad allá, ¿no? Sí, claro, es una invitación y es una invitación en la medida que sientas que puede ser necesario para ti, que puede ser útil y que lo quieres hacer, que quieres invertir energía en eso. Claro, claro. Pero claro, pero de pronto yo creo que, mira, por eso decía, o a propósito de lo que estábamos conversando al principio, ¿no? Yo creo que efectivamente hay una necesidad biológica inicial. No puedo sobrevivir si no es eh, contenido y nutrido en el sentido más amplio de la palabra por otros, como ser humano, que nace absolutamente eh, dependiente. Pero luego hay, hay culturas, hay culturas, no, bueno, también puede haber grandes culturas, pero la cultura familiar, la cultura
la cultura de una pareja, la cultura de un, de un grupo, de un, no sé, una institución, una organización en la que participas. Cada cultura por la que uno va pasando a lo largo del proceso de socialización primario, secundario, de alguna manera va dejando una marca, un estilo, un camino de cómo ir resolviendo ciertas cosas, cómo ir enfrentando ciertas situaciones. Y ahí es donde uno ya finalmente va tomando sus propias decisiones, donde, claro, podrá haber gente que diga, yo no puedo vivir solo, no quiero vivir solo, yo quiero estar siempre, personas que tienen estas relaciones eh, como tarzanescas, Sí, sí, sí. donde van, donde van saltando de liana en liana, no alcanzan a terminar una relación y ya tomaron la siguiente, Ujú. y entonces sueltan la anterior, y saltan a la otra liana, no alcanzan a terminar una relación, toman la siguiente, y entonces sueltan la anterior. Y por otro lado, personas que terminan una relación y dicen, no, si yo termino una relación tengo que estar 2 o 3 años solo antes de poder iniciar una nueva relación de pareja, por Que le ejemplo. llaman que me desintoxico en ese proceso. Bueno, es un justificantes variadas, ¿no? Razones Sí, sí, claro, variadas. sí, claro, claro, lo necesito, me gusta, me gusta volver a sentir, disfrutar o padecer, podría ser también el estar solo, no quiero, no quiero eh, anestesiar el sentimiento producto de que encontré, ¿no? El clavo que saca el otro clavo. Y de pronto hay personas que descubren en esa dinámica, eh, en la dinámica, por ejemplo, de la liana, Sí, eh, descubren a los 50 años lo que es estar solos claro. y lo empiezan a disfrutar o lo empiezan a padecer, lo empiezan a sufrir porque no están acostumbrados y no han sabido nunca cómo gestionar, cómo vivir, cómo habitar su soledad. Entonces, yo creo que aquí hay un fenómeno sí biológico inicial, pero luego es absolutamente cultural, Aprendido. aprendido. Sí, Nos porque enseñan que no puedes estar solo. Sí, porque finalmente el hecho de decir pensar en soledad no es lo que está diseñado tu cerebro de alguna manera. O sea, tu biología es buscar pareja, reproducir, tener descendencia, etcétera, ¿no? Pero cuando uno dice es que la idea de la soledad, ¿por qué es tan agresiva para la gente? Es por cómo te han educado o cómo has aprendido qué es esa soledad, ¿no? Sin embargo, también es la oportunidad que te dices, ok, a lo mejor la soledad que puedes experimentar no es tan mala como crees, o sea, hay otras alternativas que puedes hacer con esa soledad, ¿no? Entonces, De- sí, depende también mucho, por eso te decía, yo creo que depende mucho de cómo se entiende esa soledad en la cultura en la que estás inserto. Nuevamente, hay un estudio, un libro clásico en psicología, en antropología, que tiene que ver con cómo se van generando los constructos, las construcciones teóricas del género. eh, Creo que se llama algo así como sexo y temperamento en distintas sociedades tribales. Y se hace el estudio en 3 sociedades que están por allá por Nueva Guinea, Samoa, Sumatra, por ahí, en esos latitudes. Entonces, están los Arapés, los Mundugumor y los Champulí. No recuerdo en este momento. Me parece que los Mundugumor son una cultura muy, muy occidental, muy, muy típica de como nosotros la conocemos, la tradicional, ¿no? El hombre es el que trabaja, sale de la casa, la mujer es la que se queda en el hogar, cuida a los hijos, etcétera, etcétera. Sociedades tribales, mucha recolección, mucha agronomía, cacería, qué sé yo. Los arapés son los que tienen la conformación social en torno a la colaboración, ¿ya? Esto todo es comunitario y la pareja se ayuda y tienen roles más o menos distribuidos, pero donde se comparten y se colaboran. Y
sí, creo. Y los chambulí son l- opuestos a los primeros. No es el hombre el que sale, sino que es la mujer la que sale. No es el hombre, no es la mujer la que se queda en la casa cuidando a los niños, sino que es el hombre el que lo hace. O sea, los roles absolutamente invertidos. Bueno, dentro de los Mundugumor, que son los más tradicionales, que son muy agresivos, además, que resuelven los conflictos desde la violencia, hay una norma social que dice que el hijo hombre de una pareja solo puede ser contenido emocionalmente, te digo, siendo bebé, que llora, que tiene hambre, que tiene frío, que tiene un dolor, solo puede ser contenido emocionalmente, porque si está llorando porque tiene hambre, la mamá le va a dar, lo va a amamantar, digamos, pero la contención emocional solo puede provenir, si mal no recuerdo, por parte del tío materno, es decir, el hermano de la madre, ¿ya? Ese niño llora, está angustiado, se siente desolado, necesita contención emocional, entonces es el tío materno el que tiene el rol de ir, contenerlo, abrazarlo y ayudarlo a gestionar su emoción y aprender, qué sé yo. Bueno, la pregunta lógica es, ¿y qué pasa si la madre no tiene hermanos? Lo siento, no va a recibir ningún tipo de contención. Los meten en un saquito y ese saquito se cuelga en la pared y ahí hasta que... Se le pasa. No, sí está canijo. Dime tú, ¿aprenderá a vivir solo? No, no creo. ¿Será malo para esa cultura la soledad? O sea, es que la probabilidad de que no tengas un tío materno, me Sí. imagino que no es tan alta, no es tan baja, no sé, puede ser, es muy probable que ocurra. Y esa persona va a tener que sobrevivir en esa cultura. Ahora, si él, si ese chico que fue generado, que ahí es donde yo ya me pierdo, no me acuerdo, este es un libro que leí cuando estaba en segundo año, primer año de carrera, y no sé si estará estipulado. ¿Qué pasa si ese chico que vivió llorando colgado en la pared, luego tiene una hermana? Su hermana va a tener un hijo. Por lo tanto, a él le va a corresponder el rol de contener emocionalmente a ese hijo. ¿Y cómo le va a hacer si no sabe cómo? Si nadie le enseñó, él no lo vivió. Pues lo meten en un costal y lo sube igual, lo que aprendió. Entonces, es complejo. ¿Te fijas? Ahí hay un tema cultural Sí, sí. que tiene que ver con los vínculos, con una serie de otras cosas, pero te conecta con la soledad también, con una parte, una forma, un tipo de soledad. Y fíjate que ahorita que hablamos el hecho de cuando un padre, por ejemplo, bueno, ya hemos platicado, ¿no? Del desapego, Mm, prácticamente, ¿no? mm, Pero, ¿qué pasa que en el caso de cuando dices pierdo mi pareja? Esa idea de por qué se vuelve tan conflictiva y obsesiva la situación, pues tiene mucho que ver también en ese caso la cantidad de dopamina que nosotros podemos tener, ¿no? Como es mucha la emoción que tú tienes, como es mucha la satisfacción que puedes llegar a tener, en el caso de que se llegase a romper, como tienes ese exceso de dopamina, se traduce en términos de enojo, de frustración, de llanto, que no puedes canalizarlo más que con el llanto y con la agresión también puede ser, ¿no? Entonces, lo que sí puedo, yo creo que vamos a empezar a cerrar por el tiempo, lo que sí puedo entender es el hecho de decir que la soledad tiene menos beneficios o hay menos retroalimentación o hay menos, ¿cómo se dice? Menos estímulos para mm, uno que estando en compañía. Eh, el hecho de que tú en algún momento, para aprender a estar solo, yo creo que se puede aprender cuando ya estás en edad adulta. Puede ser tu decisión, puede ser a lo mejor lo que te empujó las situaciones como para que digas, bueno, me quedé solo y ahora tengo que vivir en esa condición, ¿no? Sin embargo, en total soledad es muy difícil encontrar
a una persona. Por lo general requerimos del apoyo, requerimos de la compañía, que a lo mejor sea un corto tiempo, un largo tiempo, pero finalmente nos hace compañía, ¿no? Y esa sensación de que nosotros vamos cambiando de amistades cada determinado tiempo es normal porque es la cercanía, es la convivencia tradicional lo que nos hace ir migrando de compañía. Sin embargo, creo que la idea de soledad por decisión es cuando ya tienes una formación, una percepción, una forma de ver la vida de una manera totalmente distinta a la persona que no está en esa situación. No, no sé si me explico. Mm. Sí, pero fíjate que yo siento que lo puedes aprender no solamente cuando estás, o sea, la decisión final la tomas cuando ya estás en edad adulta, pero Sí, lo puedes aprender y lo puedes traer desde antes. Mira, estaba pensando mientras hablabas, ¿qué pasa con un hijo único? sí, El hijo único podría aprender a jugar solo, a disfrutar su soledad, o producto de que es hijo único, tal vez la familia permanentemente está, pobrecito, el hijo único, entonces entendiendo. lo llevo a los primos y que tiene que entrar rápidamente al sistema a escolarizarse para que tenga amiguitos, porque si no va a estar solo, no sé qué. Y entonces, de alguna manera, socialmente lo empujan quizá a que tiene que resolver la soledad. Y por otro lado, y si nos vamos a las historias de nuestros abuelos, quizá, Sí, el último hijo de una familia de 14 hermanos, probablemente muy pequeñito va a aprender a que se tiene que ir a encerrar a alguna parte de la casa donde no lo encuentren porque no quiere escuchar tanto grito, porque hay otros 13 que están jugando, peleando, discutiendo y y tal ordenando. vez y ordenando y molestándolo y no sé qué. Y entonces a lo mejor dice, no, yo quiero estar solo. Y tal vez él aprendió a estar solo proviniendo de una familia absolutamente numerosa. De la bulla. Entonces, claro, creo que se puede aprender también y pueden generarse las bases para, para terminar decidiendo estar solo desde muy pequeño. Obviamente la decisión finalmente es cuando ya te independizas y ahí verás cómo quieres vivir. Sí, pero fíjate que me Pero, vino una idea, bueno, termina y ahorita. pero además me pasa que siento que estamos en una sociedad, en una cultura sumamente esquizofrénica. Porque por un lado te dicen, si estás solo, bueno, pero ¿y cuándo vas a estar en pareja? Y si estás en pareja, ¿y cuándo vienen los hijos? Como que no te dejan en paz, no te dejan decidir cómo quieres vivir. Tienes que estar con alguien para que estemos nosotros tranquilos de, estás conmigo. Perfecto, muy bien. Pero luego, si estás en pareja y la relación termina, te dicen, pero no llores, no te sientas mal. Como que además la emoción, ya, ya me entregué a la relación, bueno, ahora estoy pasándolo mal porque la relación terminó. No, pero no llores, no llores. Entonces me tengo que encerrar a llorar sin que nadie me vea para que no piensen y no se preocupen ellos y no sufran ellos porque yo estoy mal, como que estar mal fuera algo malo, como que Claro. tener pena porque no me resultó un proyecto de vida fuera algo malo. Entonces no puedes estar solo y si te quedas solo no puedes sentir tristeza, a pesar de que te enseñé toda la vida que no era lo correcto estar solo. Sí, claro, una contradicción Entonces, ahí. entonces ¿qué quieren? Fíjate que de pronto también me vino a la idea de cuando dices tú, tengo un hijo único Mm, y el cuidado que tiene por parte de la familia. Es una cuestión del apego, ¿no? O sea, tú puedes tener mm, hijos, muchos hijos, puedes tener un hijo, pero si tienes un apego adecuado, entonces tú puedes hacer que la persona juegue solo y es feliz porque se siente absolutamente, acompañado absolutamente. y se siente acompañado, ¿no? Es un tanto aprendido también desde esa etapa, ¿no? De pronto dices tú, ok, pero ¿por qué puedes estar solo sin compañía? Pues porque toda la vida me sentí acompañado.
ya sea por la familia, ya sea por cuestiones religiosas, ya sea por alguna creencia cultural, dices tú, es que sí, sabes que no me siento solo, en general me siento todo el tiempo acompañado. Me ha pasado muchas veces que llegan madres o padres a consultar. "Oye, es que estamos preocupados porque mi hijo es muy solitario. No sale con los amigos". Cuando todos los padres están más preocupados de que sale tanto, que llega tarde, que se emborracha, que no sé qué. Sí, eh, Oye, es que yo preferiría que este saliera, yo lo empujo, le digo que vaya, que salga, y no, y se queda en casa y no quiere salir. ¿No será autista? Bueno, si fuera autista, déjalo tranquilo en su soledad, ah, sí, porque le no. encanta, sí, sí, Y si no es autista, ¿le han preguntado si para él es un problema? Porque luego si el chico me dice, no tengo amigos, yo trato de entrar en los grupos, me rechazan y me duele y sufro con eso, ok, sí, sí, es diferente cuando hay un, pero tengo que hacerlo calzar en tu modelo para que tú no sufras. claro, ¿Te ahí fijas? entras una, dices tú, es que, ¿por qué no es a lo que yo espero que sea? ¿Por qué no encuentras es lo que decías hace un momento, ¿no? Si es chica sobre todo, ¿no? Oye, ¿para cuándo el novio? ¿Por qué no lo traes? ¿Por qué no tienes novio? ¿Qué fallas? ¿O qué tienes mal? Prácticamente le dicen, ¿no? No, y el chico también, como no tienes novia, o sea, detrás, lo digan o no lo digan, está ¿será homosexual? Sí. ¿O tiene algún daño? ¿Algo viene malito? Algo le falla, ¿sí? Sí, es cierto. Pero sí, es completo. La verdad es que el hecho de hablar de la soledad es un tema en el cual todos nos vemos en algún momento, ya sea por un tiempo, ya sea a largo tiempo. Es algo que uno aprende a decidir o no vivir de una manera. No es algo que se necesite. A veces sí las circunstancias te llevan a una situación de soledad, eso es normal. Pero finalmente el hecho de que aprendas a que puedes vivir con esa soledad, puedes vivir contigo mismo, te va a ayudar muchísimo, ¿no? O sea, Mm, no quiere decir que por el hecho de que no tengas pareja en un momento determinado eres cero, o por el hecho de que pues estás decidiendo de alguna manera vivir solo, también no quiere decir que tienes un problema, siempre y mm, cuando no haya una mm. afectación, ¿no? O sea, Sí, sí, y el último evento, bueno, hablamos nosotros en algún minuto, tuvimos ahí una conversación en torno al tema de si es posible prepararnos o no para la propia muerte. claro, Y claro, s- em, sin pensar en la posibilidad de tener un accidente que no fue no es ni programado, claro, anticipable ni nada, digamos, pero si ya estás en una etapa en la vida, o por vejez, o porque tienes alguna enfermedad grave y eventualmente terminal, ahí ya sí estás solo. claro. Puedes estar rodeado de gente, puedes estar muy acompañado, todo el mundo te quiere complacer, todo el mundo está satisfaciendo la necesidad que tienes en el minuto, pero tú empiezas a sentir que estás solo. Aquí ya no hay, nadie me va a acompañar. No, y esa soledad yo creo que es la más difícil de transitar porque no nos enseñaron a estar solos y porque además no nos enseñan y no se puede hablar de la muerte. Claro, claro, porque es en alguno de los capítulos que hicimos anteriormente, ¿no? Ujú, ¿Qué tan tabú se vuelve el asunto de hablar de la muerte o qué tan conflictivo se exactamente. vuelve? Bueno, pues dejamos ahí un tema abierto. Bueno, Como varios temas. siempre. Pero sí es un bonito el recorrido que se da acerca de la soledad y algunas Mm, consideraciones que se pueden tener, ¿no? Todo mm. con la intención de tener una salud mental. Y si quieres ayudar, deja que él quiera estar solo, solo. Es Puedes hacer, legítimo. es que fíjate que puedes hacer compañía, eso es lo que nos faltó cerrar, por cierto, ¿no? Tú cuando estás en pareja, no es que vivas la vida de la persona, es que acompañas a Sí, la claro. persona. Y lo mismo sucede cuando alguien quiere estar solo, a lo mejor lo único que necesitas es que te sientes con él, o es más, que te diga qué es lo que quiere, porque a lo mejor no quiere que te sientes con él, ¿no? Entonces, Mm, déjalo que viva, si no le afecta su funcionalidad, si no lo pone en riesgo, déjalo que esté solo.
Sí, en el Claro, pero sentido es que, de, es que nuevamente surge el tema de la sociedad. Si yo le digo a mi pareja, le digo, quiero estar solo, hoy quiero estar solo, ¿pero por qué? ¿Y qué pasa? Y soy ya no yo. me quieres? Sí, exactamente. ¿Hay algún problema conmigo? ¿Soy yo? ¿Te hice algo? No, no, no. No, quiero estar solo. Sí, nada más. Y escucharlo como tal, en el sentido de decir, escucha lo que te está diciendo la persona. Exacto. Para realmente entender un poco la soledad es que escuches, o sea, si te dice la persona, es esto, mira, ahorita no quiero platicar, no hay un trasfondo, Nada. es nada, solamente quiero estar solo. Pero ¿por qué no quieres que yo esté en tu soledad? Da espacio, deja que respire, me explico. Hay el Porque que entonces tiene, no, entonces el que tiene porque el problema no es el que quiere estar solo, sino la persona que no te quiere dejar en soledad, ¿no? nuevamente por un tema cultural. Por eso insisto que Sí, el tema cultural es fundamental. sí, y además Estar solo proyecta, es sinónimo de estar mal, es sinónimo de que te voy a abandonar, es sinónimo de que ya no te quiero, es sinónimo de puras cosas negativas. sí, y además en el sentido de que dices tú, es que proyectas mis miedos en Sí, ti, o claro. sea, no, no, o sea, una persona así, quiere estar solo aquí encerrado viendo el techo, no pasa nada. Mm. Bueno, pues extendemos esto más, si no, terminamos, mejor dicho, si no, se va a extender esto más. Pues ha sido un placer, como Igualmente, siempre. Ya vemos a ver qué pasa la próxima plática. a Ahora ver sí qué no, se nos ocurre. no dijimos qué va a ser, pero bueno, a ver qué pasa. Vale, Chao, chao. saludos.